Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo de eventuales reparaciones y costas en el caso Cuellar Sandoval y otros versus El Salvador. Solicito al señor secretario llamar a declarar a la testigo propuesta por el Estado, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Elsie Lourdes Flores Sosa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Buenos días. Mi nombre es Elsie Lourdes Flores Sosa. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Soy salvadoreña y resido en El Salvador. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa a la señora Flores Sosa, coordinadora de la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador, que fue citada por la Corte para declarar sobre la creación y funcionamiento de los mecanismos administrativos de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente en El Salvador. La declarante podrá referirse a las alegadas acciones desarrolladas para la investigación de los hechos que dieron origen al presente caso. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. A continuación, el señor presidente le tomará el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. Jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Muchas gracias. Sírvanse a tomar asiento. Daré ahora la palabra a la representación del Estado para que proceda con el interrogatorio. Solicito indicar a la Corte quién se hará cargo y proceder con el mismo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, respetados jueces. Andrés Guzmán, representante del Estado. Licenciada Flores, buenos días. Buenos días. Por favor, ¿podría comentarles a los honorables jueces su experiencia profesional y el trabajo que usted hace con las víctimas de los desaparecidos y del conflicto armado en El Salvador, por favor? Buenos días, honorables jueces y todos los que nos acompañan. Pues yo soy de profesión abogada y notaria de la República de El Salvador y he trabajado específicamente en distintas instituciones públicas y privadas y organismos no gubernamentales de protección a derechos humanos. Poseo una maestría en Derechos Humanos también y en Derecho Constitucional. En mi trayectoria profesional he estado en instituciones como la Fiscalía General de la República, he trabajado en la Corte Suprema de Justicia también, he estado también trabajando específicamente sobre casos de niñez desaparecida en la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado de El Salvador, igual representando casos ante el Sistema Nacional e Interamericano de Derechos Humanos durante ese periodo. Posteriormente he asumido el cargo de investigadora por 7 años en la Comisión de Niños Desaparecidos del Estado. Y estuve también como coordinadora de la Comisión de Niñez.
A partir del año 2019 soy la coordinadora general de las Comisiones Nacionales de Búsqueda de Niñez y de Personas Adultas Desaparecidas durante el contexto del conflicto armado de El Salvador, y me he dedicado prácticamente a la temática durante más de 12 años. Gracias. Licenciada, por favor, explíquenos de forma clara a esta Corte cuándo fue creada CONABúsqueda, su naturaleza, mandato y los resultados más relevantes que ha tenido. Para esta respuesta, ella va a utilizar una ayuda en video. Adelante. Sí, muchas gracias. No sé si me apoyan. Nosotros, como comisiones hemos realizado un video específicamente con algunos insumos que pueden dar mejor respuesta y puede ser más ilustrativo para la pregunta. Así que si me apoyan para la proyección. Disculpa, señor presidente, el video tiene audio también y parece que no se escucha, solo el sonido. Búsqueda e identificación. 2. Acompañamiento psicosocial a familiares. Retroceder para que inicie con el contenido y el audio. Gracias. La búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en El Salvador tiene como objetivo principal contribuir a la reparación de las víctimas. En 2011, inició labores la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado interno de El Salvador, CNB, que constituye una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de las hermanas Serrano Cruz. Y en 2018 comenzó el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas, CONABúsqueda, gracias a la iniciativa de comités liderados por familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De ese modo, El Salvador contó con el primer mecanismo estatal de búsqueda extrajudicial de personas desaparecidas en Latinoamérica. Contamos con 3 áreas de acción. 1. Procesos de búsqueda e identificación. 2. Acompañamiento psicosocial a familiares. 3. Acciones de memoria histórica y sensibilización. Los siguientes datos resaltan el impacto y los resultados tangibles de las comisiones nacionales de búsqueda en los últimos años. Más de 1.200 casos documentados de personas desaparecidas en el conflicto armado. 154 casos resueltos de niñez y personas adultas desaparecidas. 27 exhumaciones y procesos de identificación científica en casos individuales y colectivos, facilitando el cierre de duelos postergados por muchos años. 53 reencuentros, reunificando a las familias y respetando el derecho de los niños y niñas a conocer su identidad biológica. Más de 4.500 familias de personas desaparecidas han recibido apoyo psicosocial, tanto de manera individual como mediante talleres familiares y comunitarios. 5 exposiciones fotográficas itinerantes y 18 publicaciones de la revista Recordis que promueven la memoria histórica. Por cada uno de estos logros nos sentimos agradecidos con los comités locales y familiares, diversas instituciones públicas y privadas, organismos cooperantes y a nuestro equipo humano, así como con la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual dependemos.
Esperamos seguir contando con su apoyo en esta búsqueda incansable, incluyendo 2 nuevas iniciativas vitales. Primero, la creación y funcionamiento del banco de datos genéticos que permita realizar comparaciones masivas mediante ADN. A la fecha, ya hemos recolectado más de 400 muestras y perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas. En segundo lugar, la consolidación del Registro Único de Niñez y Personas Adultas Desaparecidas forzadamente y el mapa de sitios de entierro durante el conflicto armado, RENIPAD. Hasta hoy, ya hemos recolectado más de 2.000 denuncias de distintos archivos históricos. Familiares y amigos de las personas desaparecidas, buscar a sus seres queridos es nuestra prioridad. Sus voces le recuerdan a todo el país que el amor y la esperanza son más fuertes que cualquier adversidad. Hasta encontrarles. Licenciada, ¿puede por favor profundizar sobre el video del funcionamiento del mecanismo de búsqueda constituido por ambas comisiones y cuáles son los parámetros o estándares mediante se desenvuelven los procesos de búsqueda e identificación que ustedes promueven? Con gusto, muchas gracias. Sí, como lograron observar en el video, las comisiones de búsqueda constituyen un solo mecanismo de búsqueda extrajudicial, humanitaria o administrativa, como se le quiera llamar, de personas desaparecidas durante el contexto del conflicto armado de El Salvador. Este contexto, que comprende el mandato de las comisiones, va más allá inclusive de pues, lo que estableció la Comisión de la Verdad para El Salvador, donde se declara prácticamente el conflicto propiamente dicho de 1980 a 1992, 16 de enero, cuando se firman los acuerdos de paz. Dado que nuestro mecanismo es humanitario y que las desapariciones forzadas sucedieron mucho antes de que se declarara la guerra propiamente dicha entre ambos bandos, nuestro mandato incluye toda la década de los años 70, que fue la década de persecución política, ¿verdad?, y social, desarrollada desde las estructuras del Estado y otras entidades, ¿verdad?, como pues grupos paramilitares, entre otros actores que estuvieron en escena en ese periodo de tiempo. Así es que nuestro mandato pues es más amplio y digamos el número o, perdón, sí. Ah, ok, sí, está bien. Solo tengo algunas cifras, pero igual, no hay problema, puedo cerrarlo. De acuerdo a los datos, ¿verdad?, que se manejan sobre el conflicto armado, alrededor de 75,000 víctimas fueron pues las afectadas durante todo este periodo. De esas 75,000, pues se cree, porque todavía no hemos consolidado un registro único de personas desaparecidas, que alrededor de 10,000 personas fueron las víctimas de desaparición forzada durante este periodo aproximadamente. Y este dato, digamos que se ha recolectado y lo manejamos también como comisiones debido a que hay distintos insumos a distintos informes, ¿verdad? Uno de ellos, la Comisión de la Verdad para El Salvador, que documentó alrededor de más de 5,000 desaparecidos durante este periodo. También el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que tiene más de 2,000 casos de personas desaparecidas documentadas también, ¿verdad? Y por las cuales pues el Estado de El Salvador también rinde informe periódicamente, entre otros insumos de archivos de comités de familiares, y así más o menos es que se ha logrado identificar un aproximado de 10,000 personas. Sin embargo, como comisiones, pues se está trabajando en esa depuración para determinar el número, ¿verdad? De estas, pues 10,000 personas desaparecidas, se cree que el 10% posiblemente fueron niños, podría el archivo arrojar más, y un 90% adultos, las personas desaparecidas. Digamos que ese es como nuestro universo por el momento para la búsqueda. Somos una institución que está dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores como una entidad adscrita, independiente
a nivel operativo y recibe sus recursos pues a través de esa institución estatal, lo cual pues consideramos que es una ventaja porque hay muchas acciones que se pueden realizar con el respaldo de pues el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, pues hemos ido desarrollando mecanismos de apoyo con el Servicio Exterior, por ejemplo, para la recolección de denuncias o solicitudes de búsqueda de familiares o de chicos que desaparecieron durante el contexto del conflicto armado y solicitan la búsqueda de sus familiares biológicos, y que a través de ese mecanismo pues llegan estas denuncias a las comisiones, la recolección de muestras de ADN en cualquier parte del mundo también de familiares que son parte de nuestra diáspora, muchos de ellos pues en su momento migrantes por razones del conflicto armado y que se abocan pues es ese mecanismo, digamos, que es una ventaja que se ha desarrollado. Las comisiones, si bien como el video lo manifiesta, iniciaron sus labores operativas en el año la CNB pues en el año 2011 y CONABUSC en el 2018, ambas fueron creados por decretos ejecutivos, el decreto ejecutivo número 5 del año 2010 y CONABUSC el decreto ejecutivo número 33 del año 2017. A partir del 2018 se genera la estructura de un mecanismo integrado mediante un acuerdo ministerial pues estas comisiones tienen dentro de su estructura pues comisionados nombrados por el presidente de la República, y algunos de ellos han sido a propuestas de sociedad civil. De hecho, hay participación desde la generación del mecanismo, desde antes del funcionamiento de la sociedad civil y de distintas organizaciones de derechos humanos, especialmente aquellas que tienen relación con la desaparición forzada, como la Asociación Pro Búsqueda, como comités de familiares, dentro de ellos digamos que los principales PODEFAN, COMAFAC, Comadres, que son tres de los principales entidades o comités de familiares que pues históricamente han llevado esta labor de búsqueda de las personas desaparecidas desde los años 70. Las comisiones además pues poseen dentro de su estructura organizativa dos áreas. Una es la búsqueda y la otra búsqueda de identificación, ¿verdad? Que son el equipo que lleva el proceso de búsqueda y el acompañamiento psicosocial a las familias que buscan. Pero nuestras áreas de acción, como vieron en el video, son tres. Uno es la búsqueda de identificación o promover procesos de búsqueda de identificación, el brindar acompañamiento psicosocial a las familias que buscan, y el tercero, que es muy importante, creemos, que es la memoria histórica y sensibilización. Es decir, generar acciones para que también la sociedad salvadoreña pues conozca de lo que pasó durante todo este periodo, y también ir sumando esfuerzos a través de esa sensibilización de toda pues la sociedad salvadoreña y las estructuras tanto del Estado como cualquier entidad que pueda contribuir a la búsqueda. Ese es un poco lo que realizamos, ¿verdad? Como vieron en el video, y algunos pues resultados específicos. Sin embargo, también pues hemos desarrollado a lo largo de estos años distintas relaciones interinstitucionales con entidades públicas, pero también con organismos cooperantes, sobre todo en materia científica. Como comisiones, desde el año 2013 tenemos un convenio firmado con el equipo argentino de antropología, con quienes hemos realizado distintas acciones para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, como los procesos de exhumaciones, pero también en casos de cotejos de personas que se encuentran con vida, principalmente niños, ¿verdad? Ya sea en El Salvador o en cualquier parte del mundo, donde pues nos colabora este laboratorio para esos análisis. A partir del año 2020 también, como con la búsqueda, se firmó un convenio con el equipo, con la Fundación de Antropología de Guatemala, con quienes también se ha ido trabajando
análisis de muestras referenciales o de familiares, ¿verdad? Como vieron ahí, que hemos estado recolectando sistemáticamente o estamos recolectando sistemáticamente muestras de ADN familiares para ir consolidando en algún momento pues el banco de perfiles genéticos, que lo tenemos como proyección, y que pues para ello nos está pues apoyando un proyecto que hemos presentado a una agencia de cooperación, ¿verdad? USAID, y que esperamos también con el convenio igual de la Fundación de Antropología podamos tener pronto ese banco de perfiles, aunque nosotros hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, recolectando esas muestras, y estos laboratorios, tanto del equipo argentino de antropología como de la Fundación de Antropología de Guatemala, nos han ido apoyando con el análisis de los perfiles, que pronto pues formarán parte de ese banco de perfiles, que permitirá el cruce de esta información junto con la proyección que tenemos, ¿verdad?, de poder realizar exhumaciones ya de carácter masivo, y que toda esa información genética también de pues personas no identificadas, inhumadas como no identificadas, puedan ser comparadas también con las... Perdón, sí. Qué pena. Yo creo que muchas gracias. Es que el tiempo, pues, digamos que ya se está cortando. Yo quería pedirle, señor presidente, que como el video tuvo un pequeño error como de 2 minutos y medio, por favor, pues, digamos que esta es la respuesta más importante, la pregunta que le voy a hacer a la licenciada, pues, nos los otorgue si usted a bien lo tiene. Gracias. Por favor, licenciada, de forma muy concreta, explíquele a los honorables jueces si con la búsqueda en el caso que nos ocupa tiene un plan de trabajo para los casos, y si ha tenido contacto con los familiares de Patricia Emilia Cuellar, Mauricio Cuellar y Julia Orbelina Pérez, y qué asistencia se le habrán dado a ellos. Y también, pues, si digamos que quiere consultar algún documento, pues le pide autorización a los honorables jueces para que así, si ellos también lo tienen, lo convengan. Gracias. Sí, gracias. Bueno, en el caso que nos ocupa, pues es un caso bastante particular, diría. Todos los casos que conllevan a la búsqueda de una persona desaparecida, sobre todo cuando han pasado tantos años, son complejos, evidentemente, ¿verdad? Y son procesos, por regla general, pues no tan cortos, y que requieren de distintas estrategias de búsqueda. Como comisiones sí manejamos, digamos, planes, un plan general, evidentemente, pero también planes específicos dependiendo del caso y de las particularidades. Como entendería yo, pues se ha determinado en este caso, es un caso en el que, por ejemplo, la señora Patricia había sufrido desde muchos años antes de su captura y desaparición, pues persecución, ¿verdad? Persecución política desde los años 70, que por eso es que les comentaba que igual desde ese momento había pues este tipo de acciones. Y desde finales de los 70, pues hubieron algunas manifestaciones, lo que pues complejiza más el caso, porque hay casos en los que no se puede evidenciar, digamos, tanta sofisticación en cuanto a la desaparición, pero en este caso sí, es un caso, digamos, un tanto complejo en ese sentido, y que requiere de distintas estrategias de acuerdo a pues las personas, ¿verdad?, los sujetos que fueron víctimas de la desaparición, en este caso doña Patricia, don Mauricio y doña Julia Orbelina, que además, pues como comisiones manejamos distintas estrategias, tanto individuales del caso, ¿verdad?, en particular, que como les decía es un caso bastante particular, no obstante siempre dentro del contexto del conflicto armado, pero tiene también su contexto propio, y también algunas estrategias colectivas, ¿verdad? Porque quieras o no, pues están vinculados entre sí, aunque no fue en el mismo momento las capturas o las desapariciones de doña Patricia con don Mauricio y doña Julia Orbelina, pero evidentemente tienen una conexión entre sí los tres casos, ¿verdad? Entonces,
para el caso que nos ocupa, pues un caso colectivo también, y que hay estrategias colectivas que se desarrollan desde las comisiones. Y por otra parte, pues en el plan de búsqueda nosotros manejamos también algunas estrategias ya masivas, ¿no? Que ya tienen que ver con el contexto general del conflicto armado, como algunas acciones que les comentaba que estamos desarrollando. Las revisiones de archivos, estamos realizando revisiones en cementerios de fichas NN de personas inhumanas no identificadas que podrían en algún momento pues coincidir con ciertas características de las personas desaparecidas, ¿verdad? Porque el objeto de estas revisiones, ¿verdad? Y por el mandato de las comisiones es encontrar elementos para la identificación. Y hay algunos datos que hemos logrado recolectar en estas revisiones masivas, sobre todo de los cementerios de San Salvador y Santa Ana, ¿verdad? Continuamos evidentemente en otros cementerios, donde puede arrojar datos y hay datos sobre el perfil genético de la víctima, ¿verdad? La edad, el sexo, estatura, entre otros elementos que puedan servir para la identificación y vinculación para las futuras exhumaciones, que en algunos casos serán de manera pues directa, ¿verdad? Que solicitemos, pero la visión de las comisiones es pasar a la estrategia masiva y solicitar exhumaciones en distintas fosas comunes también. Nuestro plan de búsqueda también maneja pues principios, ¿verdad? Que comprenden los principios del comité, ¿verdad? Sobre desapariciones forzadas, los 16 principios, pues se tratan de… yo le agradezco mucho sus explicaciones, estamos más en 3 minutos pasados, después compensaremos el horario con el tiempo con los representantes. Doy la palabra ahora a los representantes para que formulen las preguntas del caso. Por favor, adelante. ¿Podría decirle, testigo, cuál es el presupuesto de ambas comisiones? Sí, le puedo decir que es alrededor de 500,000, pero si quiero el dato específico sí lo tengo anotado, señor presidente. Si lo puedo consultar para no decir un dato errado. Son 486,845 para el presupuesto 2023. ¿Qué moneda? En dólares de los Estados Unidos de América. Gracias. Adelante. ¿Qué cantidad de profesionales y técnicos trabajan y en qué trabajan en ambas comisiones? Okay. Somos 15 personas las que trabajamos en ambas comisiones y estamos, digamos, 4 personas en la unidad de niñez y 4 personas en la unidad de adultos desaparecidos para las búsquedas y 3 personas para el acompañamiento psicosocial para ambas comisiones, digamos como personal técnico. Luego, pues, los demás son administrativos. ¿Considera usted que es necesario mayor presupuesto y mayor cantidad de personal para la tarea, para la gran misión que tiene? Pues la misión de las comisiones, como de otras comisiones y de otros mecanismos de búsqueda, es bastante pues amplio, como sabemos, ¿verdad? Y además de la complejidad de los casos. Si bien contamos con este presupuesto, ¿verdad? Que ya les mencioné, también hay otros insumos que son provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, este presupuesto que está señalado, que sí es un fondo directo para las comisiones dentro de partidas del presupuesto general de la Nación, también está, tiene un soporte del presupuesto general de la Cancillería, es decir, por ejemplo, hay insumos como transporte que pues se necesita mucho por el trabajo de campo, de hecho las comisiones son de las que más transporte, entre otros insumos, utiliza por la naturaleza del trabajo. Todos esos insumos pues son provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También tenemos relaciones con otras instituciones públicas que también nos proveen de otro tipo de insumos. Por ejemplo, si requerimos algún tipo de maquinaria, entre otras cosas, pues tenemos instituciones
como de obras públicas, qué sé yo, a quienes se les requiere apoyo, y todo eso pues se traduce en dinero, que si bien no está en nuestro presupuesto, pero sí sale de los fondos del Estado, ¿verdad? Entonces, en términos generales, creemos que hemos ido avanzando con los recursos que tenemos y que también se han puesto a disposición del Estado y de pues la mayoría de instituciones públicas, sobre todo del órgano ejecutivo, más recursos para las comisiones de búsqueda. La cifra de 8.000, 10.000 desaparecidos en El Salvador, desde mi perspectiva, después de la experiencia que tuve como director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Jesuita, es una cifra mítica, ¿sí? Porque en ese tiempo y en ese contexto la gente no tenía confianza en las instituciones del Estado, obviamente, ¿verdad? Tenía temor o no conocía que existían instituciones para denunciar. Señor presidente, es una solicitud, es que es mucho, digamos que se está haciendo contexto sobre la pregunta, entonces le solicito que por favor sea, o usted por favor califique la pregunta para que refiera si es la forma técnica de realizarla. Que realice concretamente la pregunta, porque está haciendo una reflexión frente a su trabajo en la UDCA, el señor abogado. Bien, adelante. Lo que le piden que concrete la pregunta. Sí, concreto. Entonces, por favor. Esa cifra mítica de 8.000 a 10.000 desaparecidos, ¿no han hecho ustedes esfuerzos para buscar cuál es la cifra real o aproximarse a la cifra real de lo que ocurrió realmente, verdaderamente en El Salvador, a partir de, por ejemplo, ir a las comunidades, consultarle a la gente si tienen denuncias sobre desaparecidos? Porque el contexto de aquella época, yo al menos, para mí es similar como al actualmente en materia de confianza en las instituciones. Gracias. Sí, de hecho, como les comentaba, estamos depurando información, constantemente estamos solicitando archivos, por ejemplo, los archivos del Socorro Jurídico Cristiano, que fue una de las primeras instituciones o organizaciones no gubernamentales que en los años 70 existió y que empezó a documentar este tipo de casos y a darle pues acompañamiento a las familias a nivel jurídico. De esas denuncias, pues todas ya nos las han remitido y estamos abriendo constantemente casos, ¿verdad? Estamos depurando archivos también. El Comité de Madres Codefan también nos ha remitido a solicitud nuestra, por supuesto, al igual que el archivo de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, a quienes se les solicitó también estos archivos de denuncia, con el objetivo de ir, evidentemente, depurando, abriendo nuevos casos, ¿verdad? También constantemente nosotros visitamos comunidades, efectivamente, y en esas comunidades también a veces hay casos nuevos, surgen casos nuevos, familiares que a veces contactamos que saben de que hay otros casos, que hay otras personas, también hacen vínculos, e inclusive a nivel de cualquier parte del mundo donde hay gente de nuestra diáspora, ¿verdad? Igual también hay contactos que se realizan internacionales, ¿verdad? Y se busca la manera de que se pueda extraer ese testimonio y si los familiares pues lo solicitan, pues abrir esa nueva solicitud de búsqueda. Actualmente tenemos de toda esa recopilación un insumo de una cantidad de denuncias que evidentemente sobrepasan los 10.000 personas. Sin embargo, hemos detectado que hay algunos casos que pudieran ser homónimos, otros que hay duplicados o triplicados y que por lo tanto pues tenemos que hacer ese proceso de depuración y por eso es que al momento pues no se ha logrado solidificar o tener una cifra exacta. Sin embargo, a través del apoyo de el Programa de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hemos adquirido una base de datos, ¿verdad? Y también con fondos propios y mediante esa base de datos, donde vamos también a digitalizar toda esta información, va a ser
posible tener como ese consolidado de ese registro único de niñez y de personas adultas desaparecidas, que lo hemos denominado RENIPAD, y poder en algún momento pues dar esa cifra, ¿verdad? Fuera de la muestra de ADN de Gabriela, Ana Gabriela Álvarez, ¿qué se ha hecho y qué avances se han logrado en el caso de Patricia Cuéllar, de Mauricio Cuéllar y de Julia Orbelina Pérez? Gracias, sí. En el caso, bueno, además de iniciar pues con una documentación, a la par también realizamos algunas entrevistas, ¿verdad?, a algunos familiares, en el caso de la señora Julia Orbelina, pues a los familiares de ella, también igual a entrevistas a 2 de los hijos de la señora Patricia. Sí se obtuvo, como bien lo manifiesta, una muestra de ADN de una de ellas, de sus hijas, también de la hija de doña Julia Orbelina, que son pues elementos que adelantan un poco, ¿verdad? Si en algún momento pues tenemos algún material de comparación o alguna posibilidad de comparación. En el caso también, inicialmente, pues nosotros solicitamos información pues al Ministerio de la Defensa sobre si había algún dato en sus archivos sobre los casos concretos, ¿verdad? En el caso también solicitamos específicamente información también, como les decía, pues a otros archivos y entidades que manejaron información sobre este caso. Hemos entrevistado a algunos vecinos del lugar, ¿verdad? Hemos solicitado también información a ciertos testigos, ¿verdad? O informantes que a veces nos han apoyado, ¿verdad? Y preguntar sobre el caso, que a veces son gente que estuvo en los organismos de seguridad de la época, ¿verdad? O en estas entidades de seguridad de la época. Y también hemos o estamos haciendo el análisis de la revisión que ya tenemos de archivos de cementerios. Estamos sistematizando la información y estamos realizando búsquedas. Si bien tenemos lo masivo, ¿verdad?, todas las fichas que sobrepasan las 1.500 de personas no identificadas, más sus partidas de defunción, que también nos fueron entregadas por parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador, pero se está haciendo también una búsqueda específica para verificar si algunos de esos perfiles de esas fichas pueden coincidir con la señora Patricia, con la señora Julia Orbelina y con el señor Mauricio Cuéllar, tomando en cuenta su perfil biológico, la edad, porque en esa ficha aparece la edad aproximada de las personas que se encontraban localizadas y se inhumaban como no identificadas, la aproximación pues de la estatura, el sexo, entre otros elementos que puedan estar en esa ficha, ¿verdad? Entonces estamos viendo y de localizarlo, pues esperamos, si encontramos algún vínculo, solicitar pues algún proceso de exhumación próximamente. Ese es un poco parte de lo que hemos ido avanzando, ¿verdad? Y la última pregunta, siendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso, la regulación de la creación de un banco genético, que usted mencionó que se estaba trabajando en eso, ¿en qué estado se encuentra la posibilidad de que empiece a funcionar ese banco? Bueno, comentarles que como comisiones nosotros estamos haciendo esfuerzos para tener el banco de perfiles genéticos que ayude como herramienta de búsqueda. Y ese, digamos, es nuestro, o ahí se ciñe nuestro mandato. Luego, cualquier otra gestión sobre leyes y todo, pues ya le compete a otras entidades. Muchas gracias al señor representante. Corresponde ahora
preguntar a los señoras juezas y señores jueces de la Corte si van a realizar preguntas. Juez Rodrigo Mudrovich, ¿va a realizar preguntas? No, señor presidente. Muchas gracias. Jueza Verónica Gómez, ¿va a realizar preguntas? La lista, no, después viene Nancy. Yo estuve ahora. Sí, claro. No, Patricia no está. Okay. Perdón, mil disculpas. Sí, señor presidente. Adelante. 2 preguntas breves. En el video que usted compartió con nosotros, doctora Flores Sosa, usted hizo referencia hace referencia a 154 casos resueltos. ¿Qué quiere decir caso resuelto? Bueno, quiere decir, lo que pasa es que nosotros tenemos categorías en todo el proceso de búsqueda, ¿verdad? Tenemos las categorías de casos en gestión, que pues al inicio pues era la totalidad de los casos. Luego, a medida han ido avanzando los procesos, hay casos en los cuales pasan de categoría de caso en gestión a caso resuelto, que el caso pudo haberse resuelto por distintas vías. Uno es que la persona se pudo corroborar la hipótesis, por ejemplo, que está viva, ¿verdad? Y que puede ser un niño o niña localizado en cualquier parte del mundo o en El Salvador y que pues existe la posibilidad de reencontrarlo con su familia biológica o no, ¿verdad? Depende de las condiciones que se encuentran, pero que sí se le puede dar una respuesta a la familia, que en la mayoría de los casos, porque si están vivos es más fácil y se hacen cotejos genéticos directos, ¿verdad? Y en el caso que la hipótesis es una persona localizada, fallecida o asesinada, en esos casos pues puede haber posibilidades dependiendo de recuperar osamentas o de no recuperar osamentas, pero que toda la investigación derivó en un informe, ¿verdad?, que llevó a determinar mediante distintos elementos, herramientas, que la persona fue asesinada. En caso donde puede recuperarse las osamentas, puede determinarse un sitio donde se pueda hacer una exhumación, las comisiones promueven ante las autoridades fiscales una exhumación y se logran recuperar, ¿verdad?, osamentas o no también, dependiendo del caso, porque han pasado más de 40 años en muchos de ellos y por distintas circunstancias a veces es complejo, ¿verdad? Hay otros casos también que quedan como localizado fallecido sin posibilidad absoluta de recuperar las osamentas, como en ciertos casos en los cuales pues algunas personas fueron arrojados al mar, ¿verdad?, en los llamados vuelos de la muerte, que también pues, fue algo practicado en El Salvador, tal cual fue en el sur. Y hay a veces solo elementos testimoniales, entre otros elementos que nos conllevan a determinar o corroborar la hipótesis de que la persona pues, fue asesinada y cuál fue su destino final, mediante el cual no se podrá recuperar osamenta, ¿verdad? Bien, eso entiendo. Entonces, o la persona está viva o se recupera su cuerpo, imagino que si está cerrado se identificó, o si no se llega a la conclusión por testimonios de que no se va a recuperar. Entre testimonios y otros elementos de prueba. Exacto. De esos 54 casos a los cuales hizo referencia, ¿cuántos? No hace falta que mire la estadística, seguramente usted tiene la cifra en la cabeza, me imagino. Aproximadamente, ¿cuántos son de adultos que desaparecieron a principios de la década de los 80? Los casos que nosotros llevamos o que investigamos en realidad son de todo el periodo desde los 70 hasta el año 92. Y de los casos que hemos resuelto son 31 casos de personas adultas desaparecidas a la fecha, ¿verdad? Y de esos 31 casos, más o menos de ese periodo, no sabemos. Las identificaciones no nos dejan saber cuántos pertenecen a ese periodo. Al periodo de los 80. Principio de los 80. Sí, de hecho solo hay de ese número,
solamente hay 4 casos que corresponden a la época de los 70 y que fue resuelto a través de una investigación con colaboración de la Universidad de Washington de una información desclasificada. Solamente esos 4 casos, digamos, son del periodo de los 70 y los demás son justamente de principios de los años 80, hasta el año 83. Quiere decir que más o menos 25 casos, quizás es más o menos el universo. Bien. Aproximadamente, sí. Bien. ¿Cómo se arma un plan de búsqueda? Usted hizo referencia a información provista por personas cercanas o familiares de la víctima y también hacia el final hizo una referencia también a informantes que podían haber pertenecido a agencias de seguridad del Estado. Pero más que nada su descripción se centraba a través de información que proporcionan las víctimas. ¿Es así como está organizado el plan de búsqueda? O sea, ¿esto depende de la información que den los familiares de las víctimas? ¿Qué otros elementos hay para diseñar un plan de búsqueda? Sí, no, de hecho, digamos que cuando se inicia un proceso de búsqueda, sí se toma en cuenta evidentemente de primera mano, pues, a los testigos que a veces son víctimas también directas, familiares que fueron inclusive testigos de captura, ¿verdad? Que a veces desde sus propias casas se llevaron a su familiar, que tienen muchos elementos para la identificación. Por ejemplo, a veces, qué sé yo, un hermano, una hermana que vio la captura, recuerda más o menos, no necesariamente color de la ropa, pero por lo menos cómo iba vestido, si siempre andaba, por ejemplo, algún elemento particular, entre otros detalles que tienen que ver con la identificación de la persona. Y todos estos elementos ante mortem son súper importantes y fundamentales, sobre todo para nuestro trabajo, que es la identificación. Entonces, esos elementos son fundamentales, pero no son, digamos, los únicos que se abordan dentro de la estrategia de búsqueda. Hay mucha información también, mucho análisis de contexto que se hace y por eso es que también pues se toman en cuenta muchos documentos de esa época, no solamente por el caso particular, sino se analiza el contexto, la temporalidad en la que se dio esa desaparición, actores, entre otras cosas, ¿verdad? Con toda la información que se va recolectando, inclusive en hemerotecas, estamos también realizando revisiones de archivos en la Corte Suprema de Justicia de todas esas, digamos, reconocimientos de personas no identificadas, que mal llamados reconocimientos en realidad, porque siempre quedaban como no identificadas, ¿verdad? Y solamente algunos insumos que los jueces de paz daban en esos reconocimientos era una persona de sexo tal, de edad aproximadamente tal, donde también hay elementos de identificación a considerar si hay una eventual La interrumpo exhumación. en beneficio del tiempo para que mis colegas también puedan preguntar. Entonces, sí entendí. Entonces, los elementos ante mortem son para la identificación y después el análisis de contexto está basada, si usted dice hemerotecas y Corte Suprema de Justicia, quiere decir que son casos que de alguna forma han estado judicializados y donde hay archivos. No, los casos NN que nosotros revisamos, al igual que casos también de niños adoptados de adopción y protección, en realidad no son casos que han sido necesariamente judicializados, ¿verdad? En el caso de los niños, pues se seguía un proceso, si bien llegaba a un juzgado, pero en realidad no tenía como finalidad, pues, en ese caso, la persecución penal o qué sé yo. Igual en el caso de los no identificados, no necesariamente hay un caso activo, sino que pues se hacía ese reconocimiento, en algunos avanzaba, en otros no. Bien, ¿verdad? le hago otra pregunta. ¿Ustedes tienen, además del plan de búsqueda, una teoría del caso para abonar, más allá del tema de la identificación, para abonarlo con el posible destino de los restos de la víctima?
Sí, sí, generalmente se arma una teoría del caso y se manejan, como les decía, hipótesis, ¿verdad? Y por supuesto que tomando en cuenta los principios del Comité contra las Desapariciones Forzadas, una de las hipótesis siempre es pues la búsqueda a la persona y la posibilidad de que pueda estar viva, ¿no? Pero también todas las demás posibilidades y entre ellas pues cualquier cosa que pudo pasarle a la persona, inclusive antes de que, si fue asesinada, pues fuese su cuerpo depositado en algún lugar que se pretende determinar en algún momento. Dentro de la hipótesis de caso, ¿está la consideración sobre quiénes serían los presuntos responsables de la desaparición? ¿Quiénes son quienes van a tener la información de primera mano sobre dónde está el cuerpo, de hecho? Sí, también se maneja. De hecho, comentarles que las comisiones de búsqueda, porque el mandato evidentemente es extrajudicial y humanitario, las desapariciones forzadas que nosotros documentamos y que recibimos como solicitudes de familiares son de ambos bandos y siempre también se estudia, por eso, y es importante el contexto, el lugar donde suceden, porque, por ejemplo, si fue una zona controlada por las guerrillas, tenemos que saber el lugar también para saber qué estructura de las 5 estructuras de la guerrilla estaba al mando en ese lugar para también determinar qué excombatientes de ese bando nos puede dar información de dónde pudo haber sido el sitio donde fue pues la determinación final de la persona. La última pregunta. De los informantes, exagentes de la Fuerza de Seguridad que han colaborado con estos procesos de búsqueda, ¿cuántos casos de esos son casos resueltos? Pues podría comentarle que en varios casos, o sea, no le podría decir el detalle ahorita, pero sí son varios casos en los cuales cierta información que nos dieron, por ejemplo, han sido importantes para la determinación del paradero de niños y actualmente llevamos un proceso con algunos grupos que están en la disposición de apoyarnos, sobre todo para la determinación de las fosas comunes, ¿verdad? Donde ahí hay personas desaparecidas con responsabilidad de ambos bandos en conflicto y que pues estamos trabajando en un mapeo de sitios de entierro que esperamos pronto pues pueda avanzar y que también ese sea un buen insumo para poder desarrollar este proceso de identificación masiva al cual estamos apuntando como comisiones. ¿En zonas urbanas también? Zonas urbanas y zonas rurales. En ambos estamos desarrollando esta estrategia de recolección de información de sitios de entierro. Sí, para posibles intervenciones. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias, señora jueza Nancy Hernández López. Sí, señor presidente. Doctora Flores, en seguimiento a las preguntas que le hizo mi colega, la jueza Gómez, dentro de ese plan de búsqueda, usted le entendí de su declaración que le requirieron información al Ministerio de Defensa, ¿es así? Sí, ¿Y qué? No sé si me puedo extender. Sí, que en la no. mayoría de casos nosotros solicitamos información al Ministerio de la Defensa, definitivamente, porque claro, no podemos descartar que en algún momento pues puedan encontrar alguna información que nos pueda servir para la búsqueda. En este caso sí nos contestaron, sin embargo, diciendo de que no encontraron, que buscaron en sus archivos y que no encontraron información acerca de estas personas, si habían sido capturados o algo por el estilo. No. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor juez vicepresidente Eduardo Ferrer Magregor. No, señor presidente. Muchas gracias. Usted, en el objeto de su testimonio, se señala que la declarante podrá referirse a las alegadas acciones desarrolladas para la investigación de los hechos que dieron origen al presente caso. En función de eso, usted ha hablado, se le ha preguntado sobre el plan de búsqueda y teoría del caso. Entonces, yo le pediría que concretamente, ya hemos escuchado que usted nos ha relatado, en fin, las líneas de acciones de las comisiones, pero
que nos explique concretamente cuál es el plan de búsqueda y la teoría del caso en el caso de estas 3 desapariciones forzadas. Bueno. Sí, gracias, señor presidente. Sí, comentarles que nosotros en el caso concreto pues nos planteamos ciertas acciones, además de las hipótesis, ¿verdad? Como les comentaba, de el posible paradero, manejando igual siempre con vida o pues fallecidos a las 3 personas del presente caso, a doña Patricia, a don Mauricio y a doña Julia Orbelina, y ciertas acciones a corto, mediano y largo plazo, que pues este plan fue compartido también con el representante de las víctimas que está aquí presente, y para pues su fortalecimiento también y para tomarlos en cuenta porque parte de nuestros principios es la participación, ¿verdad?, de los familiares o sus representantes, y también fue compartido pues con los familiares de doña Julia Orbelina y nos planteamos ciertas acciones pues a corto plazo, entre documentación del caso, entre otras acciones, ¿verdad?, revisiones de archivos, tomas de declaraciones a familiares, por lo que les comentaba, ¿verdad?, la información súper importante ante mortem que tiene y que solo de primera mano pues los familiares pueden dar, que es fundamental para la identificación. También igual requerir información a ciertas entidades públicas que pudieran tener información sobre el caso, entre ellas el Ministerio de la Defensa, revisiones específicas a instituciones o archivos, también entrevistas a personas de los ex cuerpos de seguridad que pues colaboran a estas comisiones a título de confidencialidad también, para la búsqueda específica, ¿verdad?, del caso. Lo hemos realizado. Hemos realizado también entrevistas a los vecinos, por ejemplo, del sitio donde fue capturado don Mauricio, ¿verdad?, de la urbanización Caribe, y se han recolectado de hecho algunos elementos. Hay ciertas cosas pues específicas que no se pueden abordar en esta audiencia, pero hay sí hemos recolectado cierta información y sí también tenemos y hemos ido pues informando a las familias en la medida de que las comunicaciones pues lo han permitido así, ¿verdad? Principalmente hemos tenido contacto más con una de las hijas de la señora Patricia y con la hija de la señora Julia Orbelina, principalmente, digamos. Sin embargo, como comisiones pues estamos abiertos y estamos siempre constantemente tratando de tener comunicaciones pues con todos los familiares que lo permitan, además de darles la posibilidad del acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Y también, pues a largo plazo o mediano y largo plazo estaba dentro de este plan lo que ya hemos hecho, que es la revisión de archivos en tanto la Corte Suprema de Justicia para ver si hay algún caso de un reconocimiento que pueda coincidir con estas 3 personas, ¿verdad? Si hubiesen sido asesinadas, ¿verdad? Y que ese proceso se está realizando, y también lo que ya se terminó, que es la revisión de cementerios, y que ahorita solo estamos revisando y sistematizando. Si en algún momento encontráramos algo, evidentemente vamos a informar a las familias, ¿verdad?, de esa posibilidad para pasar a otras acciones. Usted ya lo había dicho ante preguntas que le había hecho el representante y el Estado, es decir, a mí no me ha agregado nada nuevo. Yo lo que quiero que me diga concretamente, si ustedes tienen conocimiento de que debido a la nacionalidad de la señora Patricia, también hubo intervención de servicios norteamericanos para investigar la desaparición forzada. ¿Ustedes tienen esa información? ¿Han accedido a esa información? Sí tenemos conocimiento y de hecho tenemos alguna, información que está vinculada al caso completo que tenemos, que llevó el extinto Socorro Jurídico Cristiano, que documentó bastante el hecho, y que también hay información de cruce, ¿verdad?, con la Embajada Americana en ese momento,
para que se generaran acciones de búsqueda o de apoyo o solicitudes pues, al gobierno de El Salvador en su momento. Y también estamos haciendo algunas gestiones a través de el apoyo que tenemos de la Universidad de Washington, y hemos solicitado apoyo para información, verificar si se puede encontrar información de la desclasificada del caso concreto también. ¿Han hecho en búsqueda dentro de esa información desclasificada? Sí, de hecho nosotros tenemos y ya se han resuelto 4 casos, como les comenté, a través de esa información que se encontró de 4 víctimas que fueron detenidas y desaparecidas en los años 70. Y estamos también en esa línea. ¿En este caso concreto? En este caso concreto, por el momento no hemos encontrado, pero continuamos la búsqueda. Pero hasta el momento sí no se ha encontrado de esa información que hemos revisado. ¿Ustedes tienen conocimiento de que las víctimas por lo menos identifican a una persona integrante de los cuerpos de seguridad como que podría tener información sobre este caso? Sí, de hecho hay varias personas que podrían ser vinculadas. Sin embargo, digamos, nuestra línea de investigación no es tanto a determinar quiénes fueron los perpetradores. Claro, en algún momento algunos perpetradores podrían tener información sobre el paradero, evidentemente, ¿verdad? Y sí, en las investigaciones, pues a veces sí se arroja información sobre perpetradores. Y O si sea, hay que ustedes cierta... conocen que hay que hay menciones a personas que podrían ser perpetradores, pero a las cuales ustedes no han llegado. ¿Eso es lo que puedo entender de lo que me está diciendo? Sí, tenemos algunas personas y están mencionadas también inclusive desde el inicio, ¿verdad? Pues entendería también inclusive los, en su momento, encargados, ¿verdad? De la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de, pues, el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? En ese momento Le hago una pregunta final. Ha sido interrogada por los representantes, por el representante respecto del presupuesto de las comisiones de búsqueda. Usted está gestionando esta comisión de búsqueda como responsable. Nos dio una cifra que a quienes no conocemos obviamente la realidad de El Salvador ni desde el punto de vista de los costos, etcétera, etcétera, esa cifra nos puede parecer mucho o poco, ¿no? Es difícil hacerse una idea. ¿Usted considera, por lo tanto la pregunta se la voy a formular de esta manera, ¿usted considera que con el presupuesto que hoy tiene para su tarea, usted puede cumplir satisfactoriamente los objetivos que se ha fijado? Pues por el momento hasta donde hemos llegado, las proyecciones y también, como les decía, con pues hasta el momento los apoyos que se tienen interinstitucionales, hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando y consideramos que seguiremos avanzando porque al menos en estos últimos años y dada la labor de las comisiones, los resultados y la trayectoria, hay muchas instituciones públicas y también organismos cooperantes y organizaciones que nos están apoyando también. Entonces, porque este tema pues tiene que ser un tema de Estado, es un tema de Estado. No solamente tiene que ser un presupuesto asignado específicamente, que como sabemos en materia de búsqueda, pues creo que en ningún país a veces es suficiente. Aún así tengan millones, aún así sea un país pues que tenga posibilidades para determinar un monto pues elevado, ¿verdad? Para esta materia. Si no hay las coordinaciones interinstitucionales y los apoyos de todo el Estado en su conjunto, igual las búsquedas no avanzan. En concreto, usted lo que me dice es que ese presupuesto se nutre además de otro tipo de cooperaciones, pero no me dijo si era suficiente o no. Pues, como le decía, por el momento para los avances que se han tenido, pues ha sido suficiente y esperamos, por supuesto, siempre el fortalecimiento cada año. Muy bien. Le agradecemos
mucho sus declaraciones. Esta Corte no tiene más preguntas que realizarles. Se puede retirar y permanecer entre el público en la continuación de la audiencia. Y a continuación se va a realizar un receso. La audiencia se reanudará a las 14:30 horas. Muchas gracias. De pie, por favor, la Corte se retira.